televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están, compañeros, allá en el estudio? Señor abogado Arevalo, señora abogada Mayra Migdonia. Gracias, buenos días, Hugo. Huizamano, buenos días. Qué gusto saludarlos, verlos nuevamente. Un placer. Guapos. Oiga, usted es pura bola, ¿no? Sí, pura bola. Aquí tiene para jugar billar. Acá el abogado, vea la diferencia, ¿no? Usted es pura bola y el abogado es pura cabeza. Oiga, aquí tiene para practicar todos los deportes habidos y por haber donde utilizan las bolas. Claro. Aquí juega usted bolicha, billar, tenis, fútbol, el otro golf. handball, golf. Ah, por favor. Tío, buenos días. Un abrazo enorme. Que estés muy bien, tío. Como siempre, un abrazo sincero. Mi querida Migdonia, muy buenos días. Buenos días, amables televidentes. Un beso para todas las aralabonáticas. Y a los aralabonáticos, un abrazo inmenso. Igual para mí. Beso también, no importa. A todos. Estamos en la vida moderna, estamos en vida moderna. Oh, bueno, compañeros, rapidito, antes que nos pase el tiempo y que se nos pase la información, vámonos a conversar con Moralito. Moralito, José Morales está listo para darnos información, a ver cómo está la situación el día de hoy, que hemos venido viviendo terror desde hace 2 o 3 días. Mi querido José, un gusto saludarte este día viernes. Y las novedades que tienes, infórmanos. El gusto es mío, compañeros, amigos televidentes, saludarlos esta mañana de viernes, como bien nos señalan. Y sí, efectivamente, después de 3 días consecutivos de revueltas, amotinamientos al interior del complejo carcelario de la ciudad de Guayaquil, hoy, este viernes, finalmente estamos respirando, apreciando, viviendo un ambiente de calma, de tranquilidad, de paz en los exteriores, sobre todo de la Regional 8, en la cual nos encontramos en estos instantes. Miren ustedes, por este lado podemos apreciar, en cambio, que todavía se mantiene la presencia de los señores miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Ellos desde el exterior están procurando mantener la seguridad, procuran mantener la calma, mientras que en estos instantes se está llevando ya el cambio de guardia. El equipo que estuvo, o el grupo que estuvo en custodia hasta esta hora, ya se está retirando de sus puestos, de sus turnos, para dar paso al nuevo grupo que está llegando. Incluso se los observa con mayor equipación, se los observa con este equipamiento antimotines, en fin, algo que ha sido muy útil durante estos últimos 3 días. Ahora, un dato que es importante de lo que está ocurriendo al interior de, sobre todo, la Regional 8, donde fue el problema más grave. Se nos ha manifestado que al interior, por ahora, la calma persiste. La presencia policial ha hecho que predomine al momento la paz dentro de este centro de privación de libertad. Pero existen situaciones que tienen que ser reparadas. Básicamente, los daños que se ocasionaron a la estructura de esta prisión. Daños como cuáles, por ejemplo, en las celdas, chapas que fueron destruidas. En estos instantes o en el transcurso del día se procederá a repararlas, a trabajar, a traer a los expertos en la materia para que se encarguen de reparar este tipo de daños que se ha provocado, que se ha generado. Mientras observamos que ya se está formando el equipo de militares para relevar en la guardia, continuamos informándoles que, de acuerdo a los datos proporcionados, durante la jornada de este jueves fueron trasladados 221 personas privadas de la libertad, fueron retirados desde este complejo carcelario hacia diversas cárceles a nivel nacional, por decirles, a La Tacunga, a cárceles como por ejemplo en la ciudad de Babahoyo, en fin. Desde aquí sacaron a 221 personas privadas de la libertad para trasladarlas a otras cárceles del país. Y se tiene previsto, de acuerdo a lo que se nos ha manifestado, se tiene previsto que en el transcurso del día también se procederá al retiro de aproximadamente 100 personas más. Desde este punto, 100 personas más
serán retiradas para que también vayan a ocupar puestos o espacios en cárceles del país. Son las novedades que se generan a esta hora de la mañana. Reiteramos, hay un clima de paz, un clima de calma, un clima de tranquilidad. Ni siquiera observamos la presencia de familiares en los exteriores de este complejo carcelario, como sí ocurrió durante estos últimos 3 días. Además, la vía Guayaquil-Daule, como podemos apreciar también, se encuentra completamente abierta al tránsito vehicular. No hay inconvenientes a esta hora de la mañana, todo fluye con normalidad y reiteramos una vez más, la paz, la calma está predominando en los exteriores de la cárcel de la ciudad de Guayaquil, la Regional 8, donde nos encontramos a esta hora de la mañana. Bien, es lo que podemos informar, compañeros, amigos televidentes, en estos instantes. Como nos damos cuenta, miren, por ejemplo, acá están arribando nuevos agentes de las Fuerzas Armadas del Ecuador para continuar reforzando la seguridad en los exteriores. Bien, es lo que podemos informar, los detalles de lo que se ocurre o de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana desde los exteriores de la Regional número 8 en la ciudad de Guayaquil. Compañeros, ustedes desde estudio con el desarrollo de más información. Adelante. Gracias, mi querido José Morales. Ustedes, como siempre, reportando y haciendo información de ese punto donde últimamente, los últimos casi 4 días de acción intensa, macabra y una masacre total que ha mantenido los ojos no solamente de nuestro país, sino del mundo entero puesto en este sector, exactamente en la regional 8, aquí en Guayaquil, también hay en Cuenca y en Cotopaxi también, ¿no? También, entonces, yo pienso que hemos hecho historia, hemos hecho noticias, de aquellas noticias que no quisiéramos ser los actores y los portadores de noticias negativas, porque nuestro país, que ha trascendido esta imagen en estos días, se ha venido pues muy a menos, y queremos que esta imagen de nuestro país sea un país de paz, un país abierto al turismo y que venga la gente, porque somos gente buena. Mi querido Hugo Gavilanes, usted como una persona adulta, yo sé, como yo también, no hemos visto estos procederes y estas actitudes negativas en nuestra gente. Desgraciadamente nos toca vivir algo doloroso y triste para la sociedad nuestra. Mire, lamentablemente no se aplica lo que se debería aplicar en los centros de reclusión. Lo primero es la rehabilitación, mi querido Mayra, mi querido José Luis. La rehabilitación es lo primero que se debe tratar. En países desarrollados y hasta subdesarrollados hay verdaderas colonias de producción en las que los PPL se dedican a trabajar diariamente, se dedican a estudiar, a trabajar, a producir para ellos y para mantener a su familia incluso. Ellos obtienen un erario, un monumento. Ellos obtienen un valor y con eso ayudan a su familia en algo y ellos se ayudan. Y deberían formar centros reales de rehabilitación y de educación. Lo que pasa es que al seleccionarlos, no hay ser humano malo y que no se quiera reconvertir a hacerse un ser humano útil. Y lo digo en base a lo que hizo este joven que asesinaron el 28 de diciembre, que era, decían, o supuestamente el líder de los choneros. Yo no lo puedo sostener, no lo conocí, nunca lo vi ni nunca. Esas eran las informaciones que había, que era el líder de los choneros. JL, me parece. Él salió de abogado. Y hay otros que salen de abogados, de ingenieros, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no se puede hacer eso? Ese sentido para todos. ¿Por qué no lo ponen en práctica? ¿Sabe por qué? Porque lo decimos nosotros. Cuando un político lo diga y quiera figuretear, ahí le paran bola. Si es de la gallada, esa idea nunca la habíamos oído. Es maravilloso. Eso solo se dijo en la NASA alguna vez hace como 40 años. Y mire qué inteligente este señor de nuestro partido. Qué lindo cómo piensa. Que es una maravilla. Esto nunca lo he oído en mi vida.
pero como lo dice la gente, lo dice el periodismo, lo dice el vulgo, lo dice todo el mundo. No, dice, no, que esos manes son medio locos. Y se les ocurre las tonterías que hablan. Cuando es de la gallada, ese es el héroe, lo condecoran y ha descubierto el agua tibia. Ya va a ver usted. Lo dejo dicho de una vez, ya va a ver usted, mi querido abogado. Gracias, Huguito. Efectivamente, y tú hablabas hace un momento que hay que hacer una reestructuración total en las cárceles, ¿no? Hay que cambiar, hay que modificar y que sea una verdadera rehabilitación social. Acá hablaba hace un momento la licenciada Luisa Delgadillo, que no la escuché bien si eran 200 y pico mil miles de dólares o llegando casi, así venga $1 millón, 3 millones, 100.000 millones de dólares. Si hay corrupción, hay corruptela, es como un castillo de arena. Así haya la inversión que haya, mientras haya las bases, haya PUS, haya LUMPE, haya esto que se mueve, solo con un soplido se va a venir abajo. No va a existir una rehabilitación social bien hecha como se debe hacer. ¿Para qué? Para insertar a estos ciudadanos, a esta gente que ha actuado mal nuevamente en la sociedad. Si hay corrupción dentro, en las bases, así venga 100.000 millones de dólares, venga Rambo acá a ayudarnos, no va a pasar absolutamente nada, lamentablemente. José Luis, yo solo le voy a preguntar a usted y a Mayra, ¿cómo se sentiría Juanito? Yo no quiero ponernos de ejemplo a nosotros porque ni Dios quiera que caigamos en algo mal. Nosotros no tenemos esos principios. ¿Cómo se siente Juanito cuando sabe que un mamarracho de esos que dicen que son guías, que no son todos, cuidado, voy a hablar de un caso específico, no de todos, manosea a tu mujer, a tu esposa, y le hace propuestas lleno de ira, de coraje, de impotencia? Te sientes lleno de ira y lo quieres matar, ¿sí o no? Lógico. Como cuando entra tu hija, una hija adolescente, y con el pretexto, de revisarla, la toquetean, la manosean, y tú sabes que le están haciendo eso. Lo hacen a propósito. Claro, pero en ese caso hay mujeres que hacen ese trabajo. Pero hay mujeres que lo hacen con otras intenciones también. Sí, ese es el asunto, Mayra. Están destinadas mujeres a hacer eso. Correcto. Otra cosa, Mayra. Usted tiene derecho a la visita íntima. Le quitan 50 latas a su mujer, 30 latas a la mujer del PPL, 40, 50, para que tenga acceso a la habitación en la que le corresponde. Es un derecho. Corrupción. Abuso. Todo es corrupción. Pura corrupción. Eso. Venden pabellones, venden celdas, venden seguridad, venden teléfonos, yo no sé cómo entran las armas. Todo eso es lo que los pone mal. Uno se siente impotente. Así se siente. Cuando un mamarracho de estos hace lo que le da la gana con tu vida, así hayas cometido el error, pero ves que ese que te está, entre comillas, es el que te cuida, es la autoridad, entre comillas, es el que te extorsiona y extorsiona a tu familia. Entonces ahí viene la indignación. En lugar de haber gente proba, que los cuide, los respete sus derechos, y los induzcan a algo positivo, no algo negativo. Vámonos, tío, vamos a refrescar un ratito, todos tío. Sabemos, y ya para cerrar yo un pedacito, todos sabemos que hay personas que entran por un delito pequeño y cuando llegan ahí se convierten en los grandes gángsters. Se perfeccionan ahí. Sí, se hacen unos es poderoso, es patrón. La universidad delictiva. Muy bien, nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en La Noticia de la Comunidad. Más información aquí, como usted la quiere, aquí a TV RTS. En la comunidad, nos reinicia. En la comunidad, nos renovamos porque pensamos siempre. Bueno, estamos de regreso. Hace un año aproximadamente, todos nos erizamos y nos encontramos con esta información que nos cambiaría la vida, porque nos ha cambiado la vida y quién sabe por cuánto tiempo más nos tenga ese cambio, nos mantenga ese cambio. Estamos totalmente deslotados de toda situación, con las consabidas irresponsabilidades de ciertos grupos y personas, pero hace un año, cuando llegó esta información, se descubre el primer caso de COVID aquí en nuestro país y esto nos cambia la vida, literalmente, nos cambia la vida. Celeste Dueñas nos va a detallar desde el sitio en el que se encuentra cómo está la situación
qué le dicen, qué hay de nuevo, cómo están las muertes, cómo están los contagios, etcétera, etcétera. Mi querida Celeste, un gusto saludarla, buenos días. Muchas gracias, Huguito, compañeros, amigos televidentes, buenos días. Como usted lo mencionaba, se cumple ya casi un año de la llegada del COVID-19 al país y pues para recordar un poco, el 14 de febrero específicamente del 2020 llegó el primer caso desde España aquí a Guayaquil. Ya para el 29 de febrero la ex ministra de Salud, Catalina Andramuño, lo confirmó y este es uno de los hospitales. El Hospital de los Ceibos es uno de los que ha recibido desde ese entonces casos de COVID-19. Ha estado atendiéndolos y continúa atendiendo casos de coronavirus. Extraoficialmente hemos podido conocer que en la actualidad al menos 15 pacientes diarios se reciben en esta casa hospitalaria. Especialmente en la noche, nos comentaban que en la noche la situación es un poco más crítica, las camas en los centros de cuidados intensivos se vuelve un poco complicada, no tienen mucha disponibilidad y no es muy distinta a la situación que se viene viviendo desde que se confirmaron los casos. A pesar de que en los exteriores de esta casa, de esta clínica, de este hospital, perdón, se veían desde un inicio, desde que se confirmaron los casos, se veían largas columnas de vehículos tratando de ingresar, ya sea para ingresar pacientes con COVID-19 o para venir a ver los cuerpos de los fallecidos por esta enfermedad. Ahora la situación ya no es tan así, ya no se observan estas largas columnas de vehículos, sin embargo todavía llegan pacientes queriendo hacerse atender porque se han contagiado de esta enfermedad. La verdad es que actualmente es un poco la consecuencia de la primera vuelta de las elecciones, también de los feriados. Nos comentaban que ya se están viendo reflejadas las consecuencias de los contagios que se dieron en estos acontecimientos. Y bueno, compañeros, también para informarles y actualizarles las cifras de COVID-19 aquí en el Ecuador, desde ese entonces, desde el 29 de febrero que se confirmó el primer caso, hasta ahora van 281.169 casos confirmados en el país. Fallecidos, más de 15.000 personas por esta enfermedad. En el mundo, a nivel mundial, son 2 millones, más de 2 millones los fallecidos por COVID-19. Y también para un poco comentarles que Pichincha continúa siendo la primera provincia con más casos o con la mayor cifra de contagios por COVID-19 y Guayas en este caso con más de 35.000 casos ocupa este segundo lugar con las cifras más altas de COVID-19. Es lo que podemos informarles. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir recorriendo distintos hospitales que desde ese entonces han venido atendiendo casos con COVID-19. Mientras tanto, compañeros, ustedes continúan con más información desde estudios. Adelante. Gracias. Gracias, mi querida Celeste Dueñas, por esa información y una acotación sobre estas cifras alarmantes y preocupantes. Solamente decirle a mucha gente que cree tenerlo todo o cree tener el poder del mundo. Tenemos un jefe llamado Dios. Y aún siendo Dios el único, Él sabe mantener su humildad. Hay mucha gente que está viviendo entre nosotros y no mantiene esa humildad. Y se olvidan que las calaveras todas blancas son. Dese una vueltita por el hospital y de Yapa les recomiendo que se dé una vueltita de confianza por los cementerios para que vean la realidad. Hoy estamos aquí, mañana no sabremos dónde. Les comentamos que el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, aseguró que la situación en las cárceles de Guayaquil está controlada, aunque reconoció que aún hay focos de violencia. Asimismo, señaló que se investigan posibles nexos de organizaciones mexicanas y también colombianas con los crímenes cometidos en las cárceles. Veamos. Que la crisis en las cárceles de Guayaquil, sobre todo en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8, está controlada, dijo el ministro de Gobierno Patricio Pazmiño durante una visita a ese recinto penitenciario la tarde de este jueves. Sin embargo, resaltó que la policía continúa brindando apoyo al SNAI para que no se produzcan más hechos de sangre. Ha sido contenida, estamos en el proceso de mitigación en este momento y, luego pasemos una fase de, ojalá ya de normalización.
Sobre la veracidad de comunicados de una presunta injerencia de organizaciones delictivas internacionales en los amotinamientos, se señaló. Algunos sí, me refiero a algunos videos, fotografías, otros no, son parte de una desinformación. Es indudable que esto está operado por el crimen organizado. Aquí al menos se identifican estructuras que estarían vinculadas con organizaciones mexicanas y colombianas. El comandante general de la policía, Patricio Carrillo, hace un llamado al trabajo integral para frenar la violencia de una vez por todas. Nosotros tenemos que respetar los derechos de todos, pero actuaremos con la firmeza que corresponde. Pero entre esos derechos también demandamos los derechos de los policías. Estamos por más de 72 horas acá en un tema prolongado ya, que queremos que exista una solución. El ministro recibió el informe de la instalación de la Mesa de Seguridad y la gestión interinstitucional de la crisis carcelaria en la Zona 8, que encabeza el gobernador del Guayas en un trabajo conjunto con representantes de distintos organismos. En la reunión, el comandante zonal de la policía aseguró que se logró la recaptura de 14 internos que se fugaron de la regional y detalló el estado de salud de un agente policial que resultó herido. Unas heridas en su mano derecha. Tiene las dos falanges, tengo entendida que están amputadas. El día de hoy se somete a una nueva cirugía. Está estable él, pero lamentablemente perdió sus dos falanges. Informó Adriana Peralta. Bueno, y por tercer día consecutivo se registraron incidentes en la cárcel regional 8 de Guayaquil. Se reportaron nuevos amotinamientos e intentos de fuga. Veamos el desarrollo de esta información. Así reaccionaron algunas personas en los exteriores de la regional. Eran familiares de los privados de libertad. Desde temprano se les había manifestado que existirían cambios y que un grupo de PPLs sería trasladado hasta otra prisión, algo que no estaban dispuestos a aceptar. Yo como madre pido que a mi hijo no me lo lleven a otro lado. Nos paramos a media calle porque queremos ver a nuestros familiares. Lo que no se les había explicado es que solo era un cambio de lugar. Es decir, algunos privados de libertad saldrían de la regional para ingresar a la penitenciaría a solo unos cuantos metros de distancia. Y lo mismo ocurrió con otro grupo que salió desde la penitenciaría para ingresar hasta la regional. Pero la presencia de los familiares respondía también a una desesperación ante la falta de información sobre sus seres queridos, ya que no tenían contacto desde el día de la revuelta, que ocasionó la muerte de 79 personas. No hay una autoridad que se digne darnos algún aviso, una noticia de ellos. En el interior de la regional, los ánimos también estaban elevados. La noche del miércoles hubo una nueva revuelta que pretendía generar disturbios. Eso obligó a un nuevo despliegue uniformado y después de varias horas se retomó la calma. Fue en la madrugada de este jueves cuando alrededor de 167 personas privadas de su libertad habrían intentado escapar de prisión. 14 de ellos lo lograron, pero se encontraron con el cerco de seguridad constituido por uniformados y debieron regresar a prisión. Durante el día la situación continuó. Desde lejos era posible observar a quienes todavía continuaban colgándose de una cuerda para saltar los muros que los mantenían encerrados. Y ahí se ve claramente cómo a través de cuerdas, sábanas, empiezan a escalar el muro y a intentar fugar. Y ahí estaban nuestros grupos de reacción justamente para contenerlos y detenerlos. Desde afuera sus familiares solo pedían comprensión. Aseguraban que esto lo hacían por sobrevivencia. Ellos no se quieren fugar. Ellos quieren pagar su condena, pero necesitan buen trato. Necesitan que los protejan. Así culminó una nueva jornada intensa en la Regional 8 de Guayaquil, con autoridades que no aportaban detalles claros a la comunidad, permitiendo que sean los mismos privados de libertad quienes publiquen contenido en las redes sociales, que solo se prestaron para generar terror entre la sociedad. Informó José Morales. Y sobre este mismo tema, esta misma película de terror, un nuevo intento de amotinamiento también se registró la noche del miércoles y la mañana del jueves, o sea, ayer, en el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi.
La intervención policial permitió retomar el control de ese centro carcelario. Veamos. Los grupos tácticos de la Policía Nacional, como el GIR, Humo y entre otros miembros de las Fuerzas Armadas, ingresaron la noche del día miércoles hasta el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte, ubicado en la provincia de Cotopaxi, para tomar control en varios de los pabellones donde se registró un nuevo intento de violencia entre los reos. La policía empiezan a llegar uno por uno y después ya empezaron a entrar a la fila. La mañana de este día jueves, nuevo personal policial y militar se apostó en el centro de rehabilitación para brindar control. Por lo tanto, creemos que hay que hacer todo un diagnóstico a nivel del país. En el caso nuestro, ya tenemos una idea en el sentido de cómo plantear, cómo hacer la clasificación de todos los 5.000 reos que están aquí en la Tacunga. Las autoridades, a través de un proyecto pactado de seguridad por Cotopaxi, plantean que en el CRS se implemente un verdadero proyecto de rehabilitación. Tenemos ejes de producción, que sería agrícola, pecuaria, producción de plantas nativas, plantas exóticas, artesanal. Tenemos 5.000 reos que recibirían cada uno a $3 diarios, $15.000 que serían diarios, multiplique por 7, multiplique por 30 días y por 12. Informó Natalie Guerrero. Y continúa la entrega de los cuerpos de los reos asesinados en estos disturbios registrados en la cárcel de Guayaquil. La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, DINASET, sigue trabajando en la identificación de los cadáveres. El drama que embarga a las familias de los reclusos asesinados en los motines del Centro de Privación de Libertad Regional 8 continúa haciendo presencia en los exteriores del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses en Guayaquil. Camionetas llevando hasta 3 ataúdes en la parte trasera se podían observar ingresando a dichas instalaciones. Iban a recoger los cuerpos de quienes hasta hace unos días cumplían una condena. Es el caso del sobrino de Clotilde Intriago, quien el lunes 1 de marzo iba a recuperar su libertad. Mi sobrino estaba por un caso que era inocente y que es injusto lo que está pasando con mi sobrino en esta cárcel donde hay personas que inocentes están pagando por cosas que no han sucedido. Los familiares de los fallecidos confirmaban la noticia a través de un listado de nombres que en la garita de la morgue leían. Asegura el mayor Miguel Legas que en Guayaquil no se han presentado casos de violencia extrema que compliquen la identificación de los cuerpos. Tanto el SNAI nos ha entregado las fichas de las personas que posiblemente habían fallecido. Nosotros las determinamos con criminalística de acuerdo a las necrodactilias y después de eso que ya con las entrevistas de los familiares y seguido dándola. Eso no ha habido un atraso en el tema de identificación. Puntualiza que el trámite que debe realizar el familiar del fallecido para retirar los restos mortales es presentar una denuncia en fiscalía. Después deberá acercarse a la Dirección de Delitos contra la Vida, DINASET, para rendir una versión y recibir el acta de levantamiento del cadáver. Finalmente, con ello acude a criminalística para la entrega del cuerpo. Tanto la DINASET como el Servicio de Criminalística de la Policía Nacional estaba trabajando al 100%, 24 horas, para poder agilitar los trámites para la entrega de las personas que lamentablemente fallecieron a sus deudos. Es por eso que más de 100 agentes de la DINASET se encuentran operativos desde el día que comenzaron los disturbios. Informó Celeste Dueñas. La noticia. Con nueva imagen. La comunidad. En la mañana. La noticia. En la comunidad. Nos renovamos porque. De regreso y seguimos con información. Esta vez les recordamos que después de un año de la pandemia, el mundo ha iniciado el proceso de vacunación. Algunos países lo están haciendo de forma rápida, mientras que en otros, como en el Ecuador, van a paso lento. Muy lento. Veamos. Informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Y mientras se normalizaba la comercialización de tanques y recargas de oxígeno y los medicamentos ya existían en las farmacias, el golpe de la pandemia de a poco lo íbamos asimilando. Se presentaron problemas económicos en el país y asimismo una ola de desempleo en el sector público y privado. Continuaba el peregrinaje para quienes buscaban a sus muertos. Ahorita que ya tiene 5 meses me llamaron que sí, el cuerpo de mi papá está aquí.
y Quito pasó a ser el nuevo epicentro en el mes de julio y agosto. Los cadáveres eran retirados de las casas, las veredas y los hospitales estaban colapsados en las áreas de emergencia y cuidados intensivos. Y los ciudadanos que hasta en diciembre, con las festividades de Navidad y fin de año, movieron el comercio de forma aglomerada. Esto fue marcado con la indisciplina ciudadana tanto en la capital y Guayaquil con las fiestas clandestinas. Y balnearios como Montañita. Se han registrado leves incrementos en el nivel de contagio y fallecidos, pero lo que creíamos que era la luz al final del túnel llegó la tarde del 20 de enero de 2021 con un despliegue de autoridades y funcionarios, además de prensa nacional e internacional. Ya se arribaban al país las primeras vacunas contra el COVID-19. Eran de la farmacéutica Pfizer, que así lo anunciaba la vicepresidenta María Alejandra Muñoz en Quito. Ecuador es el segundo país en recibir la vacuna Pfizer de América del Sur. Y a las pocas horas, el presidente Lenín Moreno en Guayaquil. El gobierno ha invertido poco más de 200 millones de dólares con el fin de poder comprometer la llegada de vacunas a partir de este momento. Lo presentaron como un día histórico para el país. 24 horas después se iniciaron con el plan de vacunación en los hospitales, a médicos que han estado en primera línea y también a geriátricos. Pero la presencia del ministro Juan Carlos Ceballos en uno de estos centros para personas de la tercera edad privados de Quito conllevó a cuestionamientos sobre la vacunación a varios familiares que se encontraban en ese lugar. Lo hice en mi calidad de ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo. Arribó el segundo lote. En esa ocasión eran 16.380 dosis. Al recibimiento no estuvieron ni el ministro de Salud, ni ninguna autoridad de gobierno. Tampoco convocaron a la prensa y solo difundieron estas imágenes. Ese miércoles llegó un tercer lote con 17.500 dosis más. Ya revisando cómo se realiza el proceso de inoculación en Sudamérica, tenemos que Chile ha alcanzado a vacunar al 16% de su población, Brasil al 3.43%, Argentina al 1.65%, Perú al 0.6%, Guyana al 0.2% y Colombia, Bolivia y Ecuador al 0.1% y 4 países más que aún no tienen registros. Las vacunas que son comercializadas en el mundo por ahora son la de Pfizer-BioNTech, la de Moderna, la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, la Sputnik V de Rusia y la Sinovac de China, informó Charlie Pisa. Tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Gracias, Charlie Pisa, por ese recuerdo y ese reportaje que nos trae, desgraciadamente, lamentables y dolorosos recuerdos en el cual la vida nos enfrentó a una realidad nunca antes imaginada. Y esto no termina aquí. La pandemia aún sigue entre nosotros. Y entre marzo y abril, Ecuador recibirá 2 millones de vacunas de la farmacéutica china Sinovac. Con la dosis se dará inicio a la fase masiva de inmunización. En total, 20 millones de dosis están comprometidas para el país. Tras varias semanas de negociaciones y con la aprobación de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Ecuador finalmente logró un acuerdo con la farmacéutica china Sinovac. Sinovac acaba de aprobarnos 2 millones de dosis. Vamos a iniciar pronto la fase masiva. 1 millón llegan en marzo y el otro millón llegará en abril. Adicionalmente, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, indicó que se mantienen negociaciones con Rusia, India y varias farmacéuticas para la provisión de más vacunas, las cuales tienen que ser calificadas por las agencias de regulación internacionales y la Agencia de Regulación Nacional. Sputnik, Gamaleya Center, estamos abiertos a eso, siempre y cuando se cumplen los requisitos que nosotros demandamos de
de seguridad y de eficacia. Entonces serán 20 millones de dosis de vacunas comprometidas para el Ecuador, que permitirán inmunizar al 60% de la población, distribuidas de la siguiente manera. De la farmacéutica Pfizer, son 6 millones de dosis negociadas. AstraZeneca Oxford, 5 millones. Iniciativa COVAX OMS, 7 millones. Y Sinovac, 2 millones. Y que nos va a ayudar enormemente para que se cubra un mayor porcentaje de la población. En cuanto al avance del proceso de vacunación, Ecuador aún se encuentra en la fase 0, en la cual se han aplicado 24.492 dosis. Ceballos anunció que desde abril iniciará la fase masiva con sectores estratégicos. El inicio de la vacunación masiva ocurrirá el 1 de abril, está proyectado para el 1 de abril, pero inicialmente, de nuevo, recalco eso, y subrayo eso, es aquellos colegios que están en la fase piloto de la sierra. El objetivo del gobierno es vacunar hasta 160.000 personas por día. Habrá una fase de inscripción para los procesos subsiguientes de vacunación, que está a cargo de la empresa privada. Y no se trata de excluir a nadie, y menos por el lado de las personas que conformamos el Plan Nacional de Vacunación. Informó Priscila Cadena. Y ahora les comentamos que los alcaldes de San Borondón y Durán, en la provincia del Guayas, solicitaron a la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, unirse a un convenio entre cantones para la importación de vacunas contra el COVID-19. Después de la autorización del gobierno para que los municipios puedan importar vacunas contra la COVID-19, una de las primeras autoridades locales en pronunciarse fue la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Reserva ya tangible del municipio de Guayaquil, $15 millones. Las 2 millones de dosis de vacunas para 1 millón de personas estarían entre 30 y 40 millones. Ahora otros alcaldes de distintos cantones de la provincia del Guayas empiezan a manifestar su postura sobre el plan de vacunación. Juan José Yunes, de San Borondón, indicó a través de la red social Twitter que conversó con Cintia Viteri para que por medio de un convenio entre cantones se sumen al plan de importación de las dosis contra esta enfermedad. Dalton Narváez, de Durán, también le solicitó a Viteri unirse a dicho convenio. Además, señaló que ha conversado con los industriales del cantón para seguir contando con su apoyo para sobrellevar la pandemia. Pero hay otros burgomaestres que indican que se les complica la adquisición de las vacunas por falta de presupuesto, dinero que el Estado les adeuda. Las rentas, nos está quitando a mí el 46%. Sí debe haber alguna posibilidad de que alguien que pueda, que tenga posición económica, las compre, que las compre la empresa privada. Pero que traten de también no abusar de los precios. Imagínense, estamos ya finalizando el mes de febrero y todavía no conocemos nosotros en este año alícuota alguna que represente la forma como nosotros podamos comprar este tipo de medicamentos que son de vital importancia hoy en día para nuestra población. Informó Adriana Peralta. Bueno, se hace necesario este plan de importación de vacunas para los cantones, sobre todo porque no se abastece definitivamente, ¿no? Entonces sí sería interesante que esto se pueda concretar por el bien de la comunidad, tantas personas que necesitan vacunarse, empezando obviamente por la parte vulnerable, las personas de la tercera edad, las personas embarazadas. Y en todo caso, pues, a pesar de que este es el plan primordial del gobierno, ¿no? Pero de todas maneras faltan muchos más. Somos tantos habitantes en el país que sí se hace necesario este convenio para el beneficio de todos, para que la gente pueda estar un poco más tranquila, porque si no, de lo contrario, quién sabe qué pasaría, ¿no? Por lo pronto, acostumbrarnos, como ya lo hemos hecho, a usar mascarilla, que es la única vacuna hasta que nos la pongamos. Mantener el cuidado, ¿no? Exacto. Desinfección. Que es lo más importante. Ahora, hay un asuntito que a mí sí me preocupa, en el sentido de que la alcaldía de Guayaquil dice que vacuna. Huguito. Entonces, hay gente que no está empadronada, electoralmente hablando, o sea, de acuerdo al padrón que el organismo correspondiente publica. Entonces, esas personas se van a quedar sin vacunación. Y hay otra cosa ahí. Agrego otro problema. Conversando con la gente es que me dicen, mire, don Hugo, yo no estoy empadronado y soy un hombre de la tercera edad.
No hablo de mí, hablo de la persona que me lo dijo. Yo no estoy empadronado si soy de la tercera, yo necesito, pero no estoy empadronado. Pero mi compadre, Julito, él no vive aquí. Ya hace años que no vive aquí. Él vive en Manta, pero está empadronado aquí en Guayaquil. ¿Cómo hacemos ahí? O sea, eso es lo que yo digo, expreso, manifiesto, de acuerdo a lo que la gente me conversa, me comenta y me dice. Y así como en mi compadre Julito, hay miles, ¿cuántos decenas, casos? O cientos. Y así como el otro que dice, yo no estoy empadronado, hay miles, cientos, decenas. Entonces, como que ahí hay algo que se está bifurcando el camino y podría haber un problema de injusticia a los que sí viven en Guayaquil y sí son guayaquileños porque no están empadronados, y a los que no viven en Guayaquil o no son guayaquileños que están empadronados en Guayaquil pero que viven en su ciudad natal. Huguito. A ver, aquí tenemos a Celeste. A ver, compañera. Sí, ya la tenemos a Celeste. Celeste Dueñas está lista para informarnos las novedades que tiene en el sitio en el que se encuentra. Mi querida Celeste, coméntenos. Desde el Teodoro Maldonado, ok, desde el hospital del IES Teodoro Maldonado al sur de la ciudad. Celeste. Hola. ¿Qué pasó? ¿Te quedó? Bueno, entonces, Bombón, a ver, quiere irse a corte. Al corte. Bueno, mi querido Hugo. A la Bombón, rapidito. Así es. Ahí está Celeste. Ahí está Celeste. De amarillo. El Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el sur de Guayaquil. Como lo mencionábamos en el enlace anterior, en el Hospital de Los Ceibos, todavía se siguen visualizando a pacientes que llegan con síntomas de COVID-19 y esta casa de salud no tiene una situación diferente. Aquí continúan recibiendo pacientes, de hecho es uno de los hospitales que ha recibido mayor cantidad de pacientes con COVID desde que se confirmó el primer caso en el país. Para que nos dé un poquito más de detalles tenemos aquí al doctor Ricardo Soto, coordinador aquí en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, para que nos dé un poco más de explicación, detalle, cómo se ha venido desarrollando la atención desde el 29 de febrero que se confirmó el primer caso aquí en el país. Bueno, muy buenos días ante todo, muchas gracias por la oportunidad. Es muy bien consabido, ¿no? Desde que empezamos la emergencia sanitaria, la institución se ha convertido en una de las unidades que prestan atención a los pacientes lastimosamente diagnosticados con este tipo de enfermedad. Ahora, en los últimos tiempos ha disminuido en comparación al inicio, hace un año, ¿no? Desde los inicios sabíamos perfectamente que la cantidad de pacientes era abrumadora a diario. Paulatinamente, con el pasar de los días, fue disminuyendo, pero lastimosamente nos hemos visto enfrentados a brotes que se han dado relacionados quizás en los últimos tiempos con las fiestas navideñas, fin de año, elecciones y ahora carnaval, ¿no? Entonces esto ha incrementado la cantidad de pacientes recibiendo nosotros transferencias a diario, no solamente de los prestadores externos, sino de prestadores internos de la institución. Me refiero a hospitales cantonales o regionales que como tal buscan la atención de los pacientes y nosotros tratamos de ser siempre, brindarles la oportunidad como contingente que somos a nuestro Hospital Centinela, que es el Hospital de Ceibos. Doctor, ¿cuántos pacientes diarios más o menos estarían recibiendo con COVID-19? Es fluctuante, hay días de 25, 30 pacientes, ha habido días que disminuye a 17, 20, pero más o menos esa es la cantidad que se reciben a diario, de los cuales ingresan paulatinamente a su vez entre 5, 7 o 10 pacientes, ¿no? La particularidad es que nos llama la atención es que la mayoría de pacientes que ingresan son pacientes complicados, cuya afectación pulmonar involucra ya un 70-80% pulmonar y son pacientes que tienen la necesidad de recibir asistencia respiratoria mecánica, que eso es lo que nos llama la atención. Listo, muchísimas gracias. Ya lo escucharon ustedes, amigos televidentes, al menos aquí en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo han percibido una particularidad en que pacientes ya llegan con complicaciones, deben ser atendidos de urgencia, ya porque hay algunos que requieren incluso ser intubados en ese mismo momento por las complicaciones que ya presentan. Si bien es cierto el índice de mortalidad, nos explicaba el doctor, que ha disminuido, pero las complicaciones por producto de esta enfermedad continúan. Es importante que la ciudadanía continúe
manteniéndose con las medidas de bioseguridad porque la pandemia continúa y no hay que bajar la guardia. Mientras tanto, ustedes, compañeros, continúan en estudios con más información. Adelante. Gracias, mi querida Celeste, por esas recomendaciones y esa información desde los centros hospitalarios de Guayaquil. Y con esto volvemos después de un corte. No se me desconecte, que seguimos con más información. Con nueva imagen.